Saludos, querida familia de luz, te pido que te suscribas aquí en el canal, actives la campanita y dejes tu like. Gratitud. Soy el Arcángel Miguel. Amado, hoy traigo información importante de la familia felina. Estoy muy agradecido y honrado de transmitir este mensaje, un mensaje que merece ser recibido con el corazón. Así que silencia la mente, realiza algunas respiraciones conscientes, apaga todo lo que esté encendido, televisión, radio, silencia las notificaciones de tus redes sociales para que nada interfiera con tu concentración. Lleva siempre contigo el contenido de este mensaje, ya que así podrás garantizar una transición suave a la quinta dimensión. No podemos precisar fechas, pero sabemos que estamos muy cerca. Por eso, compártelo, mis amados. Hazlo viral, manteniendo los créditos, porque este mensaje también lleva consigo la energía y el código de luz de las estrellas. Amados hermanos, es con mucha alegría que venimos a través de este canal para completar la información que faltaba, para que comprendan lo que está sucediendo a nivel de transición planetaria y de los tan mencionados 3 días de oscuridad. Las acciones que les daremos son códigos de luz esenciales que deben compartirse y difundirse. Son una especie de antídoto para neutralizar la inseguridad y la energía del miedo generadas por tantas suposiciones equivocadas sobre los 3 días de oscuridad, errores que causan, en su gran mayoría, cierto pánico que, a su vez, produce más energías densas, y eso no es nada bueno. Por eso, vamos a aclarar cómo serán esos días y por qué son necesarios, para que, en lugar del miedo, ustedes, los despiertos, tengan una visión más clara de este periodo que cambiará para siempre el curso de la vida en su planeta. Sabemos que muchos de ustedes se han cuestionado sobre este tema. Hace 156 millones de años, y no 320.000 años como algunos piensan, una nueva especie estaba siendo creada, la especie humana, el humano original que vivió en la Tierra por un largo periodo. La Tierra tiene portales a varias partes del universo, Andrómeda, las Pléyades, Orión, entre muchas otras. De esta manera, era fácil para varias civilizaciones tener acceso al planeta, llamado Agartha hasta los tiempos de Urie y Atlántida. Después de la caída de estas dos civilizaciones, pasó a llamarse Gaia por las civilizaciones futuras. Actualmente, ustedes la llaman planeta Tierra, sin embargo, para nosotros, el nombre original de su planeta sigue siendo Agartha debido a su ubicación de fácil acceso para varias otras civilizaciones del universo. Agartha fue elegida para que pudiéramos crear una nueva especie, una especie que pudiera entrar libre en otras dimensiones y visitar otros orbes a través de portales interdimensionales, es decir, sus cuerpos eran como vehículos, capaces de usar estos portales sin necesidad de otro vehículo o condiciones. Entre los genetistas, científicos y otros expertos que trabajaban en el desarrollo de esta especie perfecta, también estaban los draconianos, quienes tuvieron la intención de alejar a esta especie de la fuente creadora, disminuyendo su conexión con la luz del Sol central, que ya era relativamente distante. Querían saber cómo se desarrollaría esta especie si no estuviera siempre conectada y qué sucedería si viajara más allá del Sol central y se viera perdida o desconectada de la fuente. Al principio, parecía ser una buena idea para el Consejo Galáctico. También plantearon la hipótesis de que una especie tan evolucionada, creada después de tanto trabajo, tecnología e inversión de energía, necesitaría más seguridad, ya que no sabían qué les esperaba en el infinito que es el universo. Así que el plan fue crear una protección aún mayor, impidiendo también la posibilidad de entrar en el planeta. Sin embargo, esta protección también impediría la posibilidad de salir de él. Nos dimos cuenta de que esto podría ser algo irreversible, ya que todos podríamos quedar atrapados en este orbe. Intentamos revertir la situación en el Consejo, pero los draconianos se dieron cuenta de que habían asumido un poder mayor sobre este cuadrante y exigieron que todos siguieran sus sugerencias. Creían que, debido a su poder bélico superior y un mayor control sobre la creación a través de sus tecnologías, desarrolladas con la ayuda de todos nosotros, merecían una posición destacada en el Consejo. El Consejo, por supuesto, nunca estaría de acuerdo con esto. Algo similar provocaría millones de años después la caída de Atlántida y Lemuria. Aquellos que estaban bajo los velos de protección que se estaban creando decidieron salir antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, otros se quedaron,
como es el caso de las 12 conciencias que se sacrificaron para mantener vivo en el corazón de cada ser humano el amor incondicional de la fuente. Así, aunque la conexión con el cosmos fuera totalmente cortada, la llama del amor estaría encendida en sus corazones. Estas conciencias dieron origen a las 12 calaveras de cristal. Hace 66 millones de años, los arcontes también invirtieron los polos magnéticos de Agartha, sabiendo que así se volvería más densa, ya que todo lo que gira en sentido contrario a las agujas del reloj genera densidad, mientras que lo que gira en sentido de las agujas del reloj es más sutil. Agartha está girando actualmente en sentido contrario al flujo natural de todo el cosmos. Por eso, las conchas marinas, las plantas y todo en el universo tienen una formación espiral en sentido horario. Para mantener esta posición invertida, la Luna se posicionó estratégicamente, siempre girando en la misma dirección, de modo que las modificaciones hechas por ello se mantuvieran. Así, tenían la seguridad de que la Tierra no volvería a su eje normal. Pero hicieron todas estas modificaciones de forma repentina, lo que causó la extinción de los dinosaurios. Después de este episodio, Agartha experimentó otra reinicialización, una de ellas provocó el diluvio, que fue causado intencionalmente por esta especie no luminosa que aún intenta controlar el planeta y provocar catástrofes globales. El diluvio fue causado por el impacto de la Luna con el océano, las aguas del océano subieron, cubriendo así todo el planeta. Aún hoy es posible ver los signos de este impacto y el desplazamiento del agua en las cimas de las montañas en Portugal, África, y también en la superficie del planeta donde antes se encontraba el Océano Índico. Con este impacto se formaron las colinas del Himalaya, la cadena montañosa más alta del planeta, ubicada entre la llanura al sur y el altiplano tibetano. En el fondo del océano, los sedimentos biológicos están formados por conchas de algunos tipos de organismos planctónicos. Una roca sedimentaria de origen biológico, compuesta completamente por fragmentos de conchas. Con el impacto de la Luna, estas conchas fueron desplazadas hacia las cimas de las montañas, formando rocas de calcio de tono amarillento. La inversión de los polos magnéticos de la Tierra hacia su posición original comenzó en 2009. En 2013, un gigantesco meteorito estaba en ruta de colisión con la Tierra y habría provocado un inmenso cataclismo mundial. Este meteorito fue desintegrado por la flota galáctica, colisionando solo una pequeña parte que impactó en la Tierra, específicamente en Rusia, donde solo algunas personas resultaron heridas, sin ninguna muerte. La Tierra ya ha estado siendo alineada por las flotas galácticas para que gradualmente vuelva a girar en sentido horario sin que haya una catástrofe de proporciones significativas ni la extinción de la especie humana. Si los polos de la Tierra se invirtieran repentinamente, causarían nuevamente destrucción a través de enormes terremotos y maremotos. Desde 2009, dos gigantescas naves, Asmus, la nave de Arcángel Miguel, y la nave Cine de los Arturianos, están posicionadas y se acercan. Estas naves están compuestas por conciencias y dentro de ellas hay otras conciencias. Los humanos, en su forma original, utilizando el 100% de su capacidad cerebral, pueden asumir cualquier forma que deseen. Es por eso que seres como Arcángel Miguel pueden asumir una conciencia y proyectar una nave. En este caso, Asmus es la conciencia de Arcángel Miguel. La Tierra tiene una fuerza gravitacional, al igual que la Luna, que fue posicionada de manera que, a través de estas interacciones entre las fuerzas gravitacionales, la Tierra se mantuviera en la posición antihoraria artificial que los arcontes colocaron. Para que la Tierra volviera a su posición original, es necesaria la acción de otras fuerzas gravitacionales, que son precisamente las naves. Estas naves están interfiriendo en la rotación de la Tierra y, a medida que estas dos naves se acercan, la Tierra disminuye su rotación hasta que se detiene por completo. Después de completado este proceso, estas naves se alejarán lentamente, permitiendo que la Tierra vuelva a girar gradualmente en el sentido horario. Este trayecto tomará 3 días, provocando los 3 días de oscuridad. Este es el tiempo que la nave tomará para completar el trayecto, permaneciendo entre el Sol y la Tierra y regresando por el mismo lado por el que entró. Los dispositivos eléctricos, electrónicos y todo lo que contiene electricidad y electromagnetismo dejarán de funcionar debido a la aproximación de estas naves. Algunos días antes,
todos los seres del planeta Tierra escucharán o verán una señal que los alertará sobre lo que está por suceder, un último llamado de la Madre María, que hablará al oído de todos sus hijos e hijas, donde no quedará ninguna duda, especialmente para los despiertos, que entenderán claramente la señal. En este día, todos los seres humanos y no humanos, todo ser dotado de un cerebro, ya sea humano o animal, se paralizarán junto con el planeta Tierra y solo volverán a sus actividades motoras después de que la Tierra comience nuevamente a girar en sentido horario. En este día, todos estarán conscientes de todo lo que está sucediendo a su alrededor, pero no podrán moverse. Esto puede ser aterrador, pero no hay razón para temer, porque cuando la rotación de la Tierra vuelva a girar en su sentido original, recuperarán todas sus habilidades y coordinación motora. Cuando sus cuerpos y la Tierra se paralicen, todas las dimensiones, desde la séptima hasta la tercera dimensión, se cruzarán. No habrá diferencia entre los vivos y los muertos, será posible ver todas las dimensiones en el momento de esta transición. Experimentarán brevemente la cuarta dimensión y, cuando Agartha regrese a su eje original, estarán en la quinta dimensión. La tercera dimensión dejará de existir, ya que es una dimensión más densa, densidad que fue generada intencionalmente por el cambio en la rotación de la Tierra. Después de los 3 días de oscuridad, tendrán contacto con todos los seres que ya están en quinta dimensión y la Tierra estará en su eje original, completamente conectada con la luz del Sol central. Esta será la razón de los 3 días de oscuridad. Así que manténganse confiados y llenos de amor. Tus mascotas también quedarán paralizadas, sin embargo, harán la transición con mucha naturalidad porque nunca han estado desconectadas de Agartha. Aquellas personas que aún estén vibrando en el odio, la amargura, el miedo, que estén resonando en un patrón de frecuencia muy bajo o estén fuertemente aferradas a creencias limitantes, no realizarán la transición en un cuerpo físico. Esos cuerpos dejarán de existir junto con la tercera dimensión, y sus almas realizarán la transición hacia otros orbes que sean compatibles con sus frecuencias vibratorias. No hay espacio ni tiempo para el espíritu, es por eso que cuando sueñas simplemente estás en otro lugar sin tener que recorrer un camino. Para estas personas será como un sueño, y despertarán en otro orbe para poder continuar su ciclo de evolución. En el momento en que estén paralizados, no abras de ninguna manera la puerta de tu corazón a las dudas, mantén la fe hasta el final, especialmente mientras atraviesan este momento de transición. Mantente confiado en la sabiduría divina para no disminuir tus vibraciones. Todo lo que aún vibre en la tercera dimensión dejará de existir en Agartha. Encarnarán solo almas y seres que ya vibran en quinta dimensión, y aquellos que pasen por la transición tendrán la elección de permanecer aquí por algún tiempo más. Después de ese tiempo, podrán decidir seguir con su familia de origen, regresar a su orbe de origen o continuar sus procesos evolutivos donde elijan, porque así lo ha determinado la fuente. En el momento de la transición, si se dificulta mantener la concentración y el enfoque en las vibraciones más elevadas, repite este mantra: yo soy luz. Se despide el Arcángel Miguel. Bendiciones a cada uno de ustedes que escuchó este hermoso mensaje.